Don Santiago Navajas, bienvenido hasta su casa. Muchas gracias por invitarme, don Mario. He visto que estabas en el programa de Luis del Pino, en Mañanas en Libertad, y he dicho, coño, está el profo en Madrid. Si culo veo, culo quiero. Voy a entrevistarlo. Y me he venido corriendo. Si culo veo, culo quiero. ¿Cuánto llevas tú sin escuchar esa frase de nuestra infancia? Pues la verdad es que la infancia, como digo en el libro, es como un país extranjero. El pasado es un país extranjero. Entonces, en ese sentido, es una forma de viajar hacia otro país, el de la infancia, el del pasado. Por ejemplo, con estos veranos de calor, cuando pasábamos el calor sin aire acondicionado, que es uno de esos grandes inventos que pasan desapercibidos. La gente cree que está ahí de forma natural y, sin embargo, si uno viaja hoy a Londres, se encuentra con que ni en los servicios públicos ni en muchísimas tiendas hay aire acondicionado y te da esa sensación de volver hacia el pasado en un país que supuestamente está civilizado, pero que no tiene aire acondicionado. Y nosotros pasábamos nuestra infancia con el calor natural y esa forma de hacerlo, que también es más natural porque es simplemente mover el aire, que eran lo de los ventiladores. Yo a veces he pensado, ¿cómo lo hacíamos? Porque no tengo ni siquiera sensación de haber vivido. Y además, bueno, no solo aire acondicionados, no, y las ventanas eran mucho más finas, los cristales. El aislamiento era... Había que tener cuidado porque había gente que dormían en calzoncillos en las terrazas. Claro, y abrían la ventana. Entonces llegaba alguien y te decía, no abras la ventana que entra flema. La palabra flema ya no se usa mucho porque las ventanas tienen que estar cerradas constantemente por los aires. Entonces la flema se está perdiendo como lo del culo. Sí. Oye, pues nada, esto es lo que pasa cuando hablas con un filósofo. Pues que al final acabas hablando de las ventanas de tu infancia y yo quería hablar del pensamiento en lucha, 7 ideas decisivas para nuestro presente y los intelectuales que las encarnaron, de Santiago Navajas, publicado por la Esfera de los Libros. Y con prólogo de María Blanco, y con prólogo de nuestra que no apareció amiga en la portada, pero que es muy importante. María Blanco, que es una gran amiga mía. Amiga, sí, y entonces está muy bien porque el pensamiento en lucha pues ya empieza con ella, ¿no? Porque aunque nos llevamos muy bien y tenemos pensamientos muy coincidentes, en muchos casos siempre debatimos, siempre discutimos, con lo cual es un pensamiento en lucha, pero en amistad. Aquí muchos de los pensamientos en lucha que hay son en enemistad. Oye, esto del pensamiento en lucha, de hecho, cuando lo he leído, digo, coño, esto parece un pasquín de cuando hay obreros en lucha porque les van a cerrar la fábrica, o de los revolucionarios por cuenta ajena que tenéis que sufrir tanto en las aulas, en las jaulas, tanto María como tú, ¿no? Qué curioso, ¿no? Esto del pensamiento en lucha. El título es tuyo, el titular de la editorial, el diseño de la portada han contado contigo. Sí. Había un título provisional que era diferente, era algo así como La Guerra Mundial F, por F de filósofos, un poco jugando con lo de Guerra Mundial Z de zombies, cambiando zombies por filósofos. No estaba mal tirado ese. ¿De quién era ese título? Ese era mío. Si es que les pasa igual siempre las editoriales con los títulos, con mover los títulos. Ya, pero luego me propusieron este y la verdad es que también me gusta mucho. Es quizás más serio que el de la Guerra Mundial F, que es un poco más gamberro. Y luego también está muy bien porque se enfrentan algunos de los pensadores que comento en el libro, Simone de Beauvoir contra Clara Campoamor. Y Lenin creo que estaba contra Foucault y ahí sí pedí yo que cambiesen a Foucault por Hayek. Porque realmente el enfrentamiento que comento en el libro a propósito de la libertad en este caso es Hayek frente a Lenin. Para y bebe, no te preocupes. Oye, la foto que llevas en la solapa también interesante porque además está hecha. Está hecha. ¿De quién es esta foto? Esa fotografía me la he hecho para las cosas serias, como por ejemplo es publicado un libro de filosofía. Tengo con esas gafas que eran las gafas típicas de Le Corbusier, de Adolf Loos. Entonces me dan una dimensión intelectual que en este libro siempre viene bien. Ahora las que llevo son las de pera, que son más bien las de Bugs Bunny. Sí, ¿no? Entonces en este caso pasa más un poco rapero. Oye, María Blanco aquí dice, ya en el primer párrafo, que por encima de todo eres un pensador y yo en este momento al leerlo o cuando estaba tomando notas me he acordado de Peman, que tiene escrito en un artículo, no sé si es a un extranjero le están explicando un cuadro flamenco y tal, ¿no? Está en una peña flamenca y dice, bueno, pues ese es el cantaor, ese es el bailaor. Y dice, el extranjero dice, ¿y ese señor que está ahí al fondo
pensativo, dice, ese es el pensador, ¿no? Oye, Santiago, pues efectivamente, aparte de la dedicatoria... Está muy bien eso sí. Del pensador me gusta porque una de las cosas que quizás nos falta en el pensamiento español es esa relación con lo tradicional, con lo específicamente español. Por ejemplo, cuando se murió Ortega y Gasset, lo presentaron en Alemania como el torero del ser, porque era un tipo que había reflexionado para lo universal, pero desde lo español. Entonces quizás faltaría muchas veces en el pensamiento español, que están siempre muy vinculados, muy dependientes antes de los franceses y de los alemanes y ahora de los anglosajón, tener una aproximación al pensamiento desde lo autóctono, que eso es lo que han hecho los alemanes, los franceses y los ingleses. Eso es del pensador, te lo voy a comprar. Patrimonializar, ¿verdad? Es decir, eso, que tiendas a pensar en Alemania o en Francia al hablar de filosofía, ¿no? Por ejemplo. Pero más allá de la caricatura que puedas hacer de alguien que vaya por la vida diciendo "Hola, soy pensador", lo cierto es que es importantísimo, que es trascendental pararse a pensar en la vida, ¿no? Y fíjate que nos gusta posar pero le dedicamos, ¿no?, poco tiempo, creo, a pensar, a ver cómo es eso de pensar, ¿no? Etcétera. Santiago, tú además trabajas porque eres profesor, con gente, con preadolescentes y adolescentes que son los que más importancia le dan, ¿no?, a pensar. Te piden pautas de cómo pensar, no de qué pensar, de cómo pensar. Oye, profe, me gustaría hacer esto, ¿cómo se hace? Te piden. Bueno, tú sabes que yo a eso de pensar lo llaman rayarse, porque rayarse para ellos es cuando un pensamiento les provoca una paradoja que les lleva a estar molestos con el pensamiento, a que les duele el pensamiento, pero precisamente esa es la esencia del pensamiento, lo de rayarse. Lo que diferencia quizá al pensador filosófico auténtico es que cuanto más se raya, más feliz está, ¿no? Porque de esas paradojas es de donde surge el pensamiento creativo. Y un poco en España, y junto a la reivindicación de lo autóctono, también lo que tenemos que hacer es que la palabra pensador tenga una connotación positiva. Y una de las cosas que hago en el libro, precisamente uno de los capítulos que le dedico al enfrentamiento entre pensadores españoles y Maquiavelo, porque lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta que existe una gran tradición de filosofía española que hay que reivindicar. Por ejemplo, la escuela de Salamanca, en este caso con Francisco Suárez, con Juan de Mariana. Entonces, ese tipo de pensadores españoles tenemos que incorporarlo en lo que es la gran tradición cultural española, porque siempre se ha dicho que la filosofía española no está en los pensadores, sino en los literatos, ¿no? Y que nuestro gran libro de filosofía es el Quijote. Pues no es verdad. Es decir, el gran filósofo español es Francisco Suárez, el gran filósofo político español es Juan de Mariana, y tenemos que hacer esa reivindicación del intelecto español e incorporar lo que es el pensamiento a la cultura española, como está perfectamente asimilado en Francia, en Alemania y en otros lugares. Sí que es verdad, ¿no?, que a veces se ha dicho que en España no se piensa, sino que se embiste. Machado soltó su propia butada al respecto, y alguna vez nos lo han dicho para descalificarnos, alguna vez lo hemos asumido como un timbre de orgullo. Decir, exacto. Pues sí, estamos aquí para vestir, ¿no? Aquello ¿Qué de pasa? Unamuno también, que inventen ellos, ¿no? ellos y tal. Pero que bueno, pero Unamuno lo se decía lo en un sentido, se lo ha descontextualizado. Lo decía en un sentido que es que muchas veces le decía esta cosa también superficial, ¿no? De que tenemos que abandonar lo español porque determinadas cosas extranjeras que están bien porque son extranjeras. Entonces la butad de Unamuno no iba en el sentido de que vamos a dedicarle a ellos la ciencia y la tecnología, además, sino que no vamos a captar lo extranjero por bueno, sino porque es extranjero. Y además, fíjate, porque es muy curioso, porque tendemos a decir eso, ¿no? O alguien te puede decir, no, bueno, fueron individualidades. No. Podemos hablar de escuelas, claro, de escuelas de pensamiento, y que además se esforzaban mucho en dar importancia al acto de pensar, ¿no? Y luego, de hecho, de gente como Donoso Cortés, Balmes, Mariana, en los escolásticos en general, muchas veces
hacemos un alarde de cosmopolitismo y lo rescatamos porque vemos que los leen fuera. Claro, y dices, anda, estos tienen traducido a... Un pensador como el que tú has citado ahora, Donoso Cortés, ¿no? Que es un pensador conservador, reaccionario del siglo XIX, que era el pensador fundamental para Carl Smith. Claro. Entonces, para hablar bien de Donoso Cortés, en el sentido de reconocer que es un gran pensador, te tienes que ir a Carl Smith. Si Gustavo Bueno, en vez de ser español, fuese francés, te aseguro que lo estarían estudiando en muchos departamentos de filosofía española que se dedican a estudiar al último francés de moda y, sin embargo, pasan de Gustavo Bueno porque era español, ¿no? Hemos hecho esa cosa rara porque luego, por ejemplo, oyes hablar del krausismo en España. Y en Alemania dicen... Exacto. ¿Qué es ese? Exacto. Ah, Krause. ¿Y quién es ese? Entonces decimos, joder, y hemos dedicado traemos a hacer labor de zapa ahí para... Lo del krausismo, que viene de Alemania, que como tú dices, ayer era una corriente pedagógica de segundo nivel, cuando teníamos en España toda la corriente pedagógica de los jesuitas, que era impresionante. Si tú quieres leer a alguien hablando bien de los jesuitas, léete a Nietzsche, por ejemplo, que decía... La tensión espiritual que trajeron los jesuitas al mundo occidental era impresionante. Bueno, pues en España, ¿qué es lo que hacemos con los jesuitas? Lo echamos. Entonces, en cuanto llega un ilustrado, un pseudo ilustrado, en este caso, en vez de coger todo ese bagaje intelectual que trajeron los jesuitas, pues lo que hacen es que lo echan de España. La modernidad, como comento yo aquí en el libro, empieza con los jesuitas españoles y con los dominicos españoles en el siglo XVI. Pero es que luego el que ha reconocido a nivel mundial es Descartes. Muy bien, pero es que Descartes con quien estudias con los jesuitas. Entonces, claro, todo ese bagaje pedagógico nosotros lo rechazamos porque son curas y cristianos y sin embargo nos traemos lo del krausismo, que no es que esté mal, ¿no? Pero aquí tenemos... Es paradójico eso, efectivamente, que no sepamos valorar lo muy valioso que tenemos y de repente encontramos ahí una pepita. Y lo que es peor, no solo no lo valoramos, sino que cuando lo valoramos muchas veces hacemos una interpretación torticera y la peor posible de ello, ¿no? Oye, mira, y sucede también esto, Santiago, que, por ejemplo... se dice, ¿no? La Iglesia era la oscuridad y a la Iglesia le vino bien la Reforma, que la Reforma vino a aportar luz a la religión y de repente dice, y la Iglesia combate contra la contrarreforma y la idea que se tiene establecida de que la contrarreforma es precisamente una reacción no solo antiilustrada, sino antirracional y racionalista, etc. Y dices... Pero si la contrarreforma es un fenómeno cultural de primerísimo orden y además cultural o civilizacional, es decir, que abarcaba lo importante todo el saber... que son los términos, ¿no? Claro, si tú hablas de contrarreforma, ya lo estás calificando como una forma negativa que va contra lo positivo que es la reforma. Yo, por ejemplo, en el libro que le dedico ese capítulo a los jesuitas contra Maquiavelo y precisamente lo que defiendo es lo que tú estás diciendo, ¿no? Que realmente lo que hizo la contrarreforma, no es, la reforma original de los protestantes no es más que continuar una reforma que ya estaba dentro del mundo cristiano y que los jesuitas llevaron en su raíz originaria. Tú fíjate la barbaridad, comento en el libro lo que algunas veces dice Pérez Reverte de que en el concilio de aquella época nosotros nos pusimos en el lado equivocado. Pues no. Por ejemplo, la gran reforma del calendario gregoriano fue posible gracias a los matemáticos de la Escuela de Salamanca, que fueron los que calcularon efectivamente cómo iba a ser el nuevo calendario. La gran irrupción de los derechos humanos, de esa concepción de los derechos humanos, fue con los debates que había dentro de los dominicos, de los jesuitas españoles, sobre si los indios tenían alma o no. Exacto. La primera gramática del quechua la hicieron también los religiosos españoles antes que la gramática del alemán o de la gramática del inglés. Entonces, en ese sentido, pongo en valor, como se dice ahora, a los jesuitas y a los dominicos de ese gran siglo español que es el siglo XVI. Y teníamos que hablar más de Francisco Suárez. Yo creo que tú vas por Granada y le preguntas a la gente, ¿sabe usted dónde está la estatua de Francisco Suárez? ¿Dónde está la plaza de Francisco Suárez? Y Granada típico pues no te lo diría, y está en el centro, pero pasan al lado de ella y no se dan cuenta de que tenemos al mejor poeta español que granadino como García Lorca, pero también tenemos al mejor filósofo español que es Francisco Suárez. Pero como tiene esa doble pátina de cristiano y de jesuita, pues abandonado. Qué maravilla Granada, siempre. Para hacer una pausa, ¿no? Estuvimos juntos hace poco allí. Yo llevaba 1000 años sin ir. Pero ya sabes, cuando íbamos a la Peña de la Platería y le preguntaste dónde estaba la Peña de la Platería, al granadino típico no sabías dónde estaba. Es llamativo, ¿no? Pero es una ciudad muy llamativa y muy poderosa. Y luego fíjate que... De lo que tiene España
Le Figaro, el periódico francés, ha hecho un estudio para franceses que se quieren venir a España, porque los franceses están descubriendo España para venir aquí a vivir, y ponían una clasificación de ciudades para vivir trabajando y para vivir como jubilados. Y en las dos clasificaciones Granada estaba la primera de la lista, porque Granada tiene una cosa, y es que no tiene todavía esa masificación que tienen otras ciudades. Tiene la sierra, tiene la playa y tiene una dimensión universitaria y cultural muy importante. Y está todo cerca. Muy cerca. Además puedes hacerlo todo caminando o usando... Y luego es una ciudad muy auténtica, porque, por ejemplo, la cuestión del flamenco, que estuvimos viendo en la Peña de la Platería, es algo que hay una dimensión para el turista, que también está muy bien, y luego la dimensión para los granadinos, que es algo que también hay una burbuja ahí de flamenco, que es auténtica, que no es simplemente impostada. Oye, y luego, al cabo, se combina la dimensión musical, por ejemplo, del flamenco, con la nueva dimensión de la música indie, que tiene ahí a grupos como Los Planetas o como 091, y que son gente con los que está cruzando por la calle, ¿no? O sea, que es un tipo de cultura que no está ni en los museos, ni está en las aulas muchas veces, sino que está en la propia calle. Ni está en estadios gigantescos, exacto. Oye, Santiago, que digo que también que curioso, porque hablamos de pensar y lo solemos oponer a la ejecución, ¿no? Al actuar, y resulta que, bueno, pensar es un acto. Pensar es un acto. Y muchas veces los que no son conscientes de que pensar es un acto también son los propios filósofos. Pero a la vez, aquí hay una frase tuya, profesor de filosofía, pensador. Los filósofos suelen sobrevalorar las ideas. Como diría Borges, ¿no? Eso es una digresión. Ahora espero su argumento. ¿Por qué dices esto, Santiago? Claro, no, porque lo has indicado muy bien al principio. Marx tiene una frase muy famosa, que era: los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, a partir de ahora vamos a transformarlo. Pero esa idea viene desde Platón. Y realmente Platón, por ejemplo, era alguien que pensaba y era alguien que quería transformar el mundo. Era un activista. O sea, el tipo fue 3 veces a Siracusa a intentar que el rey de Siracusa, que era un tirano, se amoldase a su teoría, ¿no? Terminaron vendiéndolo como esclavo la última vez que ya el rey tirano se enfadó de él. Desde Platón, la mayor parte de los grandes filósofos han querido transformar el mundo. No se han quedado en su torre de marfil o en su departamento para elucubrar sobre el vacío, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, a Tocqueville, que lo enfrentó con Marx precisamente. Y Tocqueville fue un diputado, es decir, era alguien que cuando quiere estudiar lo que es América no se dedica a irse a la biblioteca a empaparse de todos los libros, sino que va a vivir con los norteamericanos, a vivir cómo son los bares, cómo son los juzgados, cómo es su vida política. Claro. Entonces, ¿cuál es un poco el origen del libro? El origen del libro es una frase que a mí siempre me ha gustado de François Truffaut, que decía que las ideas son menos interesantes que las personas que las encarnan. Entonces, por eso yo cuando aquí hablo de ideas, pero hablo de estas ideas en las personas que las encarnan. Por esto era importante que hubiese caras, que hubiese vida en este libro. Porque las ideas sin las personas están vacías, igual que las personas sin ideas están ciegas. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre lo que tú expones de las ideas. Aquí no me interesa mucho el cotilleo de la vida de la persona, pero sí aquellos aspectos de su vida que le llevaba a tener unas ideas y no otras. Y no hay mayor forma de que cambies tus ideas que encontrarte con otra persona y hables, comentes, debatas, y eso es lo que al final te lleva a poder cambiar de ideas. Y de ahí un poco viene la idea de la encarnación de las ideas. Eso es un poco lo que yo insistía mucho, que en este libro corra la carne, corra la sangre, corran los debates cara a cara. Por ejemplo, el capítulo sobre la naturaleza humana que enfrento a Chomsky contra Foucault viene de un debate que se puede ver en YouTube entre ellos. Entonces, estás viendo la expresión de sus caras cuando están argumentando, ¿no? Esa cosa que solo nos podemos imaginar cuando estaban Sócrates con Platón, pues ahí lo estamos viendo gracias a YouTube y gracias a la tecnología. Eso también es una cosa maravillosa. Oye, el pensamiento en luchas y ideas decisivas para nuestro presente y los intelectuales que las encarnaron, aquí pues me llevó a pensar, a recordar una frase que de hecho es el título de un libro. Dice: las ideas tienen consecuencias, de Richard Weaver. Lo publicó en España, yo creo que Ciudadela, hace unos años. Y las ideas tienen consecuencias
y los intelectuales, paradójicamente, a veces son los últimos en darse cuenta de esto. Leyendo, por cierto, a José María Marco, en su libro sobre Azaña y Franco, hay una cosa que es alucinante, que se da cuenta de que el intelectual es muy bruto analizando la realidad, que le faltan matices, que le faltan sutilezas, que le falta complejidad al pensamiento. Y lo dice un militar de un intelectual. Uh-huh. Y de hecho, si exploras también a Azaña, se le ve que es un intelectual atormentado, al final de sus días, porque ve que las ideas tienen consecuencias y que él es tremendamente responsable de la tragedia que se cernió sobre España. Eso es una impresión que tengo yo, y a mí me da que murió atormentado por lo que contribuyó a crear. No sé si en el caso de Lenin fue parecido, no quiero comparar, líbreme Dios, a Azaña con Lenin, que era un tipo con una psicopatía, es un tipo infinitamente más despreciable. Pero Lenin también acabó con lo suyo, ¿no? Santiago, esto ha pasado mucho. Intelectuales que se dan cuenta de que cuando se encarnan las ideas son mucho peores de lo que parece, y lejos de seguir en esa campana neumática que les puede llevar a seguir pensando, se encuentran con este horror. Uh-huh. Porque luego tenemos también ahí a Heidegger. Y Heidegger, fíjate, lo que se convirtió en el excitante de un tipo que no necesitaba ser excitado para predicar el odio y para ejecutar el odio, ¿no? Uh-huh. Cosa, ¿no? Los filósofos tienen la tendencia a exculpar a los pensadores de las consecuencias de sus pensamientos, ¿no? En el libro hay 3 imágenes solo. 2 de ellas son de filósofos. Una es de la página 202. Estamos viendo a Stalin en su despacho en 1932 bajo un retrato de Marx. Uh-huh. En la otra página vemos a Hitler cuando visitó la casa de Nietzsche, que ya había muerto, era su hermana la que dirigía el legado, y está contemplando el busto de Nietzsche de forma admirativa. Claro, muchas veces se suele decir, Nietzsche no tiene responsabilidad con lo que pasó luego con los nazis, Marx no tiene responsabilidad con lo que pasó luego con Stalin. Yo estoy seguro de que Nietzsche se hubiese quedado horrorizado con los nazis y que Marx se hubiese quedado horrorizado con los comunistas. Pero también es cierto que, por ejemplo, el que introduce la violencia como idea, como legitimada en la política, es Marx en el Manifiesto Comunista, que dice que la única forma que tenemos de transformar el capitalismo de una forma que beneficie a los trabajadores es con la violencia. Y eso lo dice. Claro, luego llega un psicópata como Stalin y lleva lo de la violencia a su último nivel. Pero hay ya una responsabilidad de Marx en haber legitimado la violencia en la política. Nietzsche, lo mismo. Haber embellecido, haberle dado potencia romántica al derramamiento de sangre. Y que a lo mejor tú consideras que la violencia puede ser pues, la violencia que pueden llevar a cabo unas manifestaciones en la Comuna de París. Pero claro, hay un salto brutal hacia los campos de concentración, pero tú tienes que saber que ese salto se puede dar. Nietzsche, que te habla del superhombre como de la bestia rubia. Claro, él no se rebaja a explicar con detalle qué quiere decir con eso, pero ya se introduce una metáfora salvaje en lo que es el pensamiento. Y hay alguien que va a interpretar eso de una forma como, por ejemplo, Heidegger, que ya no es ningún chiquilicuatre, es un filósofo de primera categoría que cuando los nazis le dicen de ser un rector en la universidad, él dice, vale. Y dice que Adolf Hitler es el que va a guiar al movimiento alemán y que el Heidegger se tiene que convertir en el Führer del pensamiento. La otra viñeta comenta un poco lo que tú también has dicho, ¿no? Y es que muchas veces el intelectual, cuando está en sus ideas, le falta calle, le falta estar en los bares, estar con la gente. Está el típico intelectual este que se pregunta ahora cómo es que los trabajadores pueden votar a Vox, ¿no? Uh-huh. Pues Chumi Chúmez lo explicó en 1972 en una viñeta en Hermano Lobo, donde vemos al típico intelectual progre de aquella época con su barbita, su jersey de rayas y su melenita, que mira a unos campesinos, como puede ser la de los Santos Inocentes de Camus, y dice, a veces pienso que esta gente no se merece que me lea entero el Capital. Pues es que no te tienes que leer entero el Capital, lo que tienes que ir a hacerte con esta gente y preguntarle,
preguntarle, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Tú qué es lo que deseas? Y lo que te dirán es que no quieren la revolución. Lo que quieren es tener un apartamento en Motril, bueno, empezando con que tengan luz, agua, y eso que se lo mejor se lo va a dar va a ser el capitalismo y va a ser la sociedad libre y va a ser el Estado de Derecho. Con lo cual, lo que tienen que hacer los marxistas, como en este caso el intelectual, que acusan siempre a los demás de alienación, lo primero que deberían de hacer los filósofos y los intelectuales que acusan a los demás de estar alienados, es ver qué grado de alienación tienen ellos estando en esas torres de marfil de las que no quieren salir, porque si se enfrentasen con la realidad se darían cuenta que poner sus ideas en la calle les supone estar ellos en peligro en primer lugar. Cadalso hablaba de los no sé si era de los eruditos a la violeta que se creen incomprensibles cuando los demás lo saben necios, pero el peluquero de Pío Moa en la mili lo decía mucho más a la manera que le gustaría a Mairena, ¿no? Creo recordar que Pío Moa cuenta en sus memorias que un día está en el peluquero ahí en el cuartel y le dice el peluquero: pues no viene uno el otro día y me dice que todos queremos acostarnos con nuestra madre. Anda que no hay gilipollas ni nada. Fíjate, lo que necesitas a veces que te bajen y que vean si estás pensando de más o pensando de más en el sentido de a ver si has perdido eje, a ver si te crees que es todo la complejidad que va levantándose sobre una complejidad que te estás creando tú, pero como no la estás testando, no sabemos al final si eso es pensamiento o algo que se parece demasiado poco al pensamiento y Freud, más al juego de artificio, que ¿no? decía unas barbaridades impresionantes y ha estado durante medio siglo haciendo un daño espantoso a muchísima gente porque lo legitimaban intelectuales que, como tú dices, no iban al peluquero y sobre todo, aunque si iban al peluquero, no hablaban con él. Y si hablaban con él, lo miraban con desprecio por encima del hombro. Alguien que no hacía eso, por ejemplo, tú has comentado antes a Azaña, hay un político socialista fantástico durante la República que era Fernando de los Ríos. Entonces, el PSOE mandó a Fernando de los Ríos a la Unión Soviética a ver qué pasaba en Laos. Entonces, Fernando de los Ríos fue, miró, habló con Lenin y cuando volvió a España le dijo al Partido Socialista: no tenemos nada que ver con los comunistas, porque tuvo ese famoso encuentro con Lenin que le dijo: bueno, vale, aquí he visto algunas mejoras, no está mal, he visto cómo la gente está comprometida, pero ¿qué hacemos con la libertad? Y entonces le respondió Lenin, y eso lo cuenta fantástico Fernando de los Ríos, en Mi viaje a la Rusia sovietista, como lo escribe él, Lenin le dijo: ¿libertad para qué? Claro, entonces Fernando de los Ríos se dio cuenta que un componente esencial del socialismo democrático que él decía era el de la libertad. Pero como Fernando de los Ríos, había muy poca gente, tanto en el PSOE como en la izquierda en general, que estuvieron hasta la época de Sartre. Bueno, yo recuerdo Althusser en los años 80, cuando llegó a España, que ya Felipe González había conseguido que Marx no estuviese dentro de la ideología del PSOE, y recuerdo que Althusser venía aquí a España a echarle en cara a los del Partido Comunista que hubiesen dejado de lado el concepto de luchas de clase, de dictadura del proletariado. Esos años 80 en España. Un gran intelectual como era Althusser. Santiago, mira, vamos a hacer una cosa. Llevamos casi media hora hemos hablado de muchas cosas, pero no hemos entrado en las entrañas del libro, no lo hemos desentrañado. El pensamiento en lucha, 7 ideas decisivas para nuestro presente y los intelectuales que las encarnaron, publicado por La Esfera, y que consta de estos 7 capítulos, aparte de una introducción que se titula La importancia de las ideas. Pensamiento crítico, Sócrates contra Platón. Poder, jesuitas frente a maquiavelianos. Democracia, Tocqueville versus Marx. Feminismo, Clara Campoamor versus Simone de Beauvoir. Libertad, Hayek versus Lenin. Naturaleza humana, Chomsky versus Foucault. Y posverdad, Kripke versus Kuhn. Luego tenemos un epílogo que se titula Hombres e ideas, en ese orden. Yo lo que voy a decirte es que vamos a dejarlo aquí y te voy a proponer otra cosa. Bueno, ya te la he propuesto, pero estamos ahora haciendo la dramatización, ¿no? En los agradecimientos citas a un montón de gente y en el último... Sí, porque la gente a la que comento, tenemos un seminario de filosofía en Granada, muchos profesores, que nos dedicamos cada 2 semanas durante años a leer un libro. Nos podemos dedicar 2 años a leer, por ejemplo, Ser y Tiempo de Heidegger. Hemos estado 2 años leyendo los últimos diálogos de Platón. Y la forma de pensar la filosofía es pensar con amigos
filósofos en el sentido de que tú te lees el texto y lo contrapones tu interpretación con la de otra gente, con tu mujer, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? claro. Entonces, lo que yo te voy a proponer es que aquí, en el final, ¿no?, de los agradecimientos, ¿qué dices, no? En especial a Eva Molina, porque nadie lee poesía como ella, ¿no? Eva Molina es poetisa. ¿A ella le gusta decirse poetisa o poeta? Porque sabes que hay movida ahora también con esto. ¿Sí? No sé, yo diría, yo prefiero decir la poeta, porque lo de la poetisa me suena un poco raro, pero son un poco... Pues vamos a hacer una cosa, a ver si te parece bien. Vamos a esperar a que vuelvas a Madrid con Eva y comentamos su último poemario. Yo voy a comentar su poemario contigo y voy a comentar este libro con Eva, que es filósofa también, que ha estudiado, os conocisteis en la universidad. Y yo creo que puede salir algo bastante curioso de aquí. ¿Te parece que lo hagamos así? Me parece estupendo, un plan... A Eva le gustará, porque lo mismo dice, mira, ya están los machos, está el patriarcado organizándome la vida, pero yo creo que puede ser buena idea, ¿no? Puede ser muy buena idea. Porque ahí vamos a tener aproximaciones distintas. Tenemos a una filósofa que tiene un poemario y me gustaría ver cómo ha leído el poemario. De hecho, hay una cosa que falta en el libro, porque no dio tiempo a introducirlo, porque ella publicó el libro y al final, por cuestión de que se estaba también editando no entró. Pero el plan original del libro es que hubiese un poema de ella al principio, porque capta muy bien el espíritu que yo quería transmitir con 300 páginas. Entonces, estas 300 páginas se resumen en este poema de Eva, que si te parece bien lo leo. Y por supuesto, por favor. Un poco, quizás claro que sí. De final. El libro se llama La mirada errante y el poema se llama Litigio. Y dice lo siguiente. Vivo un litigio en secreto contra el Estado, por coacción, abuso e incumplimiento, porque me quita lo que me hace falta y se impone. Es secreto. Un litigio contra el Estado porque la naturaleza es levantisca. Por lo solar se rige y por lo originario, pero encierra un grito contenido. No soy parte de un experimento social, ni vivo en la ficción, ni guardo copia de ningún contrato sin previo aviso. Siento una guerra íntima contra el Estado, pues no soy animal de granja. Si fingise sumisa, lo hice para subsistir. No seré la delatora que necesitáis. No firmo, ni obedezco, ni me inclino. Por eso quiero esconder en la mano la fuerza de ese gesto que haga fértil mi pequeño jardín, a años luz de vuestra gran mentira, pisar la hierba para sentir la savia. Y este es el espíritu del libro que Eva transmite y ha recogido mucho mejor que yo, como te digo, en 7 capítulos y 300 páginas. Aquí te esperamos, aquí, y si no, si se tarda, si se prolonga, nos montamos un Zoom. Y si no, te vienes tú a Granada y hacemos allí un... Eso es, lo hacemos en una peña. En una peña con vistas a la Alhambra. O en un Carmen con Carmen. Ah, si exacto. Hay opciones de colores, pero lo que es claro es que vamos a hacer esta segunda entrega. Pues muchísimas gracias, Mario. Como siempre, muchas gracias. Es un placer comentar mis libros contigo, que siempre es muy generoso a la hora de invitarme. Muchas gracias a ti.